Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo WAP. El día de hoy nos acompañan 3 integrantes del Colegio de Cinematografía. Platicaremos sobre una película, daremos nuestros puntos de vista y haremos un análisis. ¿Está bueno el programa? Quédense. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? El día de hoy haremos un análisis con 3 integrantes de el Colegio de Cinematografía. Vamos a platicar con ellos sobre una película que es Bardo de González Iñárritu. Saludo primero que nada a Caro. ¿Cómo estás, Caro? Qué bueno que viniste. Hola, muy bien, gracias. Gracias por venir, Caro Tlatoa. También está Daniel Velázquez. ¿Cómo estás? Gracias, bien, todo chido. Gracias, Rodrigo. Y el grandísimo Enrique Malacara. Bueno, Enrique Moctezuma Malacara, que no solo es un gran conocedor del cine, un gran crítico, sino también eres fundador del Colegio de Cinematografía. Integrante fundador del Colegio de Cinematografía, pero gracias por esa espectacular presentación, Rodrigo, Caro, Daniel, hola. Eso no lo sabía, ¿eh? No sabía que... No, grandísimo, ¿cómo que grande? En el programa pasado. Aquí bueno, vamos... por lo menos de tamaño sí, Enrique. Eso sí. No, al contrario, y gran conocedor, gran crítico y bueno, charlador sobre todo, ¿no? Charlamos mucho sobre cine con mucha gente y demás. Bueno, el día de hoy cambia un poco el formato porque vamos a platicar precisamente de una película que es Bardo de González Iñárritu o de G. Iñárritu, como se llama ahora, como se apellida ahora. Decidimos platicar sobre esta película porque es reciente y porque ha generado cierta expectativa, digamos, opiniones encontradas. Por lo menos, digamos, en el Colegio de Cinematografía yo les puedo decir que como profesor sí he escuchado alumnos que la detestaron, la odiaron, e incluso se burlan de la película, y otros que la amaron y les pareció fabulosa. Entonces, platicaremos un poco de esto y, bueno, que sirva de oportunidad también para dar nuestros puntos de vista de esta y otras películas, ¿no? Sí. Comencemos con la película en general. ¿Qué me pueden decir? ¿Quién empieza? ¿Qué le pareció la película? Me voltean a ver. A mí me parece que... sí, me voltearon a ver los dos. Así. A mí me gusta mucho la película. La verdad es que entiendo que no es para todo público, ¿no? Pero no sé por qué no habría que valorar una cinta de este tipo, ¿no? Finalmente, a ver, para defenderla un poco, creo que nos gustan las historias en general, porque a partir de la otredad, a partir de esto que le pasó al otro, o a partir de esto que siente el otro, o a partir de esto que ha experimentado el otro de alguna manera, nos identificamos, pensamos en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, en nuestras propias decisiones, en lo que más hacemos bien, hacemos mal. Y al final lo que está haciendo González Iñárritu aquí es compartirnos lo que siente y lo que piensa con respecto a temas que a él le importan. Se pone en duda él mismo sobre la calidad de su propio trabajo, se burla a veces de su propio trabajo, cosa de la cual me gustaría platicar un poco más a profundidad. Se pone en duda su calidad de pronto como padre, como hijo, como profesional y incluso muestra un lado hasta, me parece, un tanto inseguro, lo cual se me hace rarísimo en González Iñárritu. Y yo digo, ¿cómo no valorar eso, ¿no? A mí, además lo hace en una forma con todos los recursos cinematográficos que tiene y esta tremenda habilidad para utilizar la narrativa audiovisual en sus más recónditas formas, ¿no? Siempre buscando recursos poco utilizados, digamos, en general en la industria. Entonces, yo creo que es una película que además emociona, que a mí me sorprendió mucho. Yo pensaba que no me iba a conectar, pero me conecté desde el primer plano hasta el último, ¿no? A mí me parece... Que además están conectados, ¿no? El primero y el último, por supuesto. Sí, claro. Sí, esa es una parte muy, muy bonita de la película. Sí, así pero sí, por ejemplo, lo que menciona Malacara, pues yo creo que sí es muy importante porque en gran medida en toda la película se ven o trata ciertos temas que él considera importantes, que él considera que
que hay que hablarlos y es su perspectiva. Entonces creo que desde ahí, o es en ese punto en donde entra la crítica de las personas o entra la crítica de la gente en la cual, pues, de pronto sí, yo cuando lo estaba viendo, a lo mejor podía pensar que ciertos discursos que estaba manejando estaban un poco desproporcionados o que quizás no los estaba abordando de una manera, a lo mejor no respetuosa, pero sí lo suficientemente honda para profundizar en ellos. Entonces creo que desde ahí viene un poquito la crítica de la película, aunque yo también considero que es una gran película. De hecho, la primera vez que la vi, la disfruté mucho. Tuve muchos sentimientos encontrados con ella, pero la verdad es que sí la disfruté mucho, aunque esos detallitos sí me iban brincando. Por ahí hay una escena que comentábamos, ¿no? Que cuando va a la playa con su familia y lleva a una persona de servicio que les ayuda en su casa. Y es una escena un poquito incómoda en la que no dejan pasarla a la playa porque no puede entrar personal de servicio. Pero al final de cuentas el discurso termina ahí, o sea, como que no se profundiza. Y creo yo que es ahí, en esos puntos, en donde entra la crítica de la película, porque realmente es muy buena. Sí, sí, sí. Y al final, bueno, la hija se queja, ¿no? En esa parte, Claro, la hija tiene se una queja queja y ella no está de acuerdo y se va con la Sí, sí. mujer. Y, Sí, la hija dice, si no entra ella, no entro yo, no entra nadie. No entra nadie. ¿No? Pero Pero él al sí final entra. sí entra. Él sí entra. Él sí entra, sí, él pero sí la hija entra. se va, ¿no? La hija se va. Pero al final también Sí. entra la hija, ¿no? Porque pues iban por un fin, ¿no? Y tenían que cumplir su cometido y al final entran todos a pesar de que no le dieran No, pero permiso. es al club, es al club al que no entran y se regresan y luego están en la alberca de la casa. De O la sea, la casa. hija no entra al club. Sí, Ujú. no entra. Claro, claro. Bueno, ¿y a ti, Caro, qué te pareció? Sí, pues a mí la verdad es que sí, en ciertos momentos como estos que Ujú. menciona Daniel, sí me parece un poco molesta, ¿no? Quizás hasta nefasta, pero ahorita que la volví a ver, bueno, que la repasé un poco para el programa, sí me pareció muy emocionante, ¿no? O sea, hay momentos que son muy preciosos visualmente y la vi, pues ya la vi en mi casa, ¿no? Dije, esta película no está hecha para verla en tu casa, ¿no? Dije, Sí. no tiene nada que ver con cómo se veía y cómo se sentía cuando yo la fui a ver al cine, que era una experiencia increíble. Pero, pues sí, aún así me emocionó mucho escucharla, también el sonido, todo, la forma en que construyen el soundtrack y todo, me parece que es muy apropiado. Y ahorita que hablaba Malacara sobre lo interesante que es que se critique a sí mismo él, sí es muy extraño, ¿no? Porque creo que en el programa pasado que estuvimos hablábamos sobre cómo yo pienso que sí es muy usual que los directores hagan una crítica sobre sí mismos, pero que al final termina siendo la misma, ¿no? Donde siempre hablan de sí mismos, de cuando eran jóvenes y que no llega ya a llegar al presente y hablar realmente de cómo son ellos ahora. Y a mí me parecía muy extraño, ¿no? Porque la actuación de Jiménez Cacho es muy buena. ¿Cacho? Sí, sí. Es muy buena y yo sí sentía, ¿no? Que estaba viendo Iñárritu en él, ¿no? O sea, era muy extraño y me parece muy raro para él que haya logrado criticarse a sí mismo y que se diera tantas vueltas sobre lo que él piensa y sobre lo que no cree que está, bueno, sobre lo que cree que es extraño de sí mismo y sobre los defectos que cree que él tiene y las cosas que no tiene claras sobre sí mismo aún. Sí, sí, a mí me gustaron dos cosas. Precisamente esto, que hay un choque generacional muy fuerte y yo sí veo que en la gente joven hay cosas que les afectó, les dolió, escenas y circunstancias que se ven. Entiendo la perspectiva, pero también la de gente más grande que no tenemos del todo esa idea respecto pues, a la vida misma, ¿no? Eso me gusta mucho, que tiene esas dos partes. Y la otra parte que me gusta es que se atreve a hacer una película en México sobre sí mismo, aunque no dice que es sí mismo, pero bueno, sobre sí mismo, algo que en este país es muy difícil. O sea, cuando alguien habla de sí mismo, inmediatamente es aplastado, vilipendiado. Tenemos un problema, no sé, antropológico, no sé, que sea con la gente que tiene éxito y que de pronto, y que puede hablar de ello. O sea, sí, como que la falta de humildad o el exceso de humildad o la humildad malentendida desde una perspectiva nacional afecta mucho, o sea, duele mucho y genera un resquebror así, ¿no? Lo hemos visto con gente conocida, futbolistas, boxeadores o con escritores o lo que sea, siempre, ya se cree mucho o cosas así. Y esto lo noto, o sea, lo noto en la película.
Sí entiendo que hay una visión, una perspectiva desde un privilegio, desde un Claro, status quo en el que está, obviamente, él como director de cine reconocido en el país, Y que aparte pero vive en Estados Unidos. que ¿no? vive en Estados Unidos y es reconocido y demás, pero también lo platicábamos fuera del aire, pues es su perspectiva, ¿no? O sea, no tiene otra y finalmente pues se atreve a hacerlo a pesar de que pues era obvio que iba a tener estas consecuencias con el público, ¿no? Iba a ser como molesto, pero dice cosas puntuales. O sea, me parece que ahorita lo platicamos, pone el dedo en lugares importantes como partes de la historia, la concepción y la percepción que tenemos de la historia. La televisión, también me parece importantísimo que diga que, pues, que la televisión tiene parte importante y fundamental del estado en el que se encuentra la sociedad, para bien o para mal. Y creo que es interesante, dejando de lado lo técnico. Ahorita hablamos de lo técnico porque lo técnico también me parece brutal. La Sí, es fotografía, increíble. el sonido, las actuaciones, impresionante realmente. Sí, es que retomando un poco esto de una persona que tiene éxito y que hace una película sobre sí mismo, que yo creo que sí es un descaro total que es una película sobre sí mismo. Lo hizo Bob Fosse en 1979, que a mí me remite mucho de pronto esta película con una cinta, un musical que se llama All That Jazz. La película termina ganando Cannes, gana la Palma de Oro en Cannes. Y él tiene igual a una versión de sí mismo en la película, incluso menos disimulada que esta. Bob Fosse era coreógrafo de Broadway y hacía musicales. Antes había hecho cabaret, por ejemplo, con Liza Minnelli. Y hace esta película, All That Jazz, gana el Festival de Cannes y la verdad es que yo, lo que he leído de All That Jazz, difícilmente te encuentras con algo como lo que sucede, justamente lo que dice Rodrigo de, está haciendo una película sobre sí mismo, qué ego tiene. Hace el personaje de All That Jazz es Bob Fosse tal cual, es interpretado por Roy Scheider, este actor el de Tiburón, ¿no? El personaje se apellida Gideon, pero es un cuate que trabaja en Broadway y es coreógrafo. Y además, ya que estoy hablando de All That Jazz, que es algo que Bardo me recordó, tiene un final, un desenlace del personaje muy parecido, ¿no? Con una canción, Bye Bye Life, Bye Bye Happiness. I think I'm gonna die, dice la canción. Y murió 8 años después Bob Fosse de haber hecho eso. Yo espero que tengamos González Iñárritu para rato. Ojalá. Sí, Pero hay un asunto semejante y efectivamente creo que a Bob Fosse nadie le dijo, es un arrogante de lo peor porque estás haciendo una película sobre ti mismo. Sí, sí, sí. Y ya quiero decir otra cosa y les pregunto algo respecto a eso. En cuanto a la narrativa, yo encuentro el tono de la película fársico, sin ser tan exagerado. Si hay un tono fársico, un poco como lo que hacía Fellini, es decir, en la farsa, en el tono fársico, se exageran un poco las cosas con un sentido crítico. O sea, al ver estas escenas de los soldados en Chapultepec y después en el aeropuerto y demás, o sea, es un poco exagerado lo del Templo Mayor y demás, pero esa es la intención. O sea, en la farsa se exagera para hacer un tono crítico. Pienso en Delicatessen y en un montón de películas, evidentemente, de Fellini. Entonces el tono es fársico, eso en cuanto al tono. Y en cuanto a la estructura narrativa, pues empieza cuando, bueno, voy a hacer un spoiler, sí, discúlpenme ustedes, cuando se va al cielo, comienza a volar y termina, pues, digamos que en ese mismo punto. Y el concepto de bardo es exactamente eso, la transición que se hace en la religión budista, en el limbo, ¿no? En el limbo, digamos, en el limbo, cuando pasas de un momento a otro y ves tu vida como en una pantalla, ¿no? Sí. Entonces, digamos que narrativamente nos está contando algo que no es del todo realista, ¿no? Que es en realidad una perspectiva personal propia suya de su vida, en un momento de transición de una vida a otra o de que se está muriendo. Entonces, digamos que está justificado finalmente la perspectiva que pueda tener pues de sí mismo o no en cuanto a la estructura narrativa. O sea, tampoco es como que está fuera de lugar, ni mucho menos. Finalmente, quizás si fuese un sueño, pues también estaría la trampa de que es un sueño y que está soñando lo que Pero es que, quiere por ejemplo, soñar.
la verdad la película sí parece bastante onírica hasta que pasa el final, hasta que entiendes cómo redondea esta parte de que todo era un limbo. Pero la película sí tiene muchos tintes oníricos que te hacen como confundirte con lo que estás viendo y no saber bien qué es lo que está pasando porque se combina como esta parte de la realidad en donde pasan cosas que podrías ver el día a día y después cosas que pues, no verías normalmente, como 500 personas cayéndose en el piso, en el Zócalo, ¿no? Ajá, Y, sí, y sí, después sí. caminando, viendo una pirámide. Creo que eso es algo que hace muy bien Iñárritu, de llevar la película por ese camino en el cual te mantiene bastante interesada en lo que estás viendo. Y al final, pues, es muy sorpresivo y muy gratificante. Y creo que sí se entiende bastante. Y eso es algo muy, muy poderoso de Iñárritu. Bueno, es que a mí me gusta mucho. Ah, ok. Quizás debería de haberlo dicho antes. A mí me gusta mucho él. Sí, 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 Y me en gusta La mucho lo que hace. Pirámide hace una crítica muy fuerte al texto de Octavio Paz y de pronto la charla que hace con Cortés, digamos que es una vuelta a la página que ya han hecho muchos antropólogos y que han hecho escritores y demás, pero él lo hace ahora en cine, yo no había visto esa vuelta de página, de otra perspectiva respecto a la conquista, respecto a ese momento. Y después, cómo se burla de sí mismo, cómo corta esta conversación. No queremos spoilear. Digo que tampoco creo que en una película de este tipo el spoiler sea tan Sí, 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 grave, sí, ¿no? sí, O sí. sea, Sí, creo no, que no, no no. pasa mucho. Pero cómo se interrumpe esta charla con Hernán Cortés me parece Sí, una de las claves de, es una payasada lo que estoy Sí, haciendo, claro. güey. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Por qué hago esta escena aquí en el Zócalo, yo acá hablando con Cortés? ¿Quién soy yo para esto? Es que estoy en una película, dice un extra, ¿no? Sí, al final le avienta un cigarro y se Y se quema oye, con el ¡ay! cigarro. ¿No? Es que estoy aquí en una Sí, película sí. de un director bien sangrón, por no decir la palabra que dice la película. ¿No? Y pues, sí, y él, o sea hay una burla de sí mismo y hay una duda de, es una payasada lo que estoy haciendo, sí estará chido, güey. O sea, Sí, 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 sí. ¿no? Ahí me parece, por ejemplo, un momento clarísimo para ejemplificar cómo durante la película se está burlando y está dudando incluso sobre sus propios recursos. Y además de esta charla que tiene con el personaje en la azotea, este personaje periodista al que dejó plantado en el programa. Sí, sí, sí. Pero al final creo que lo había platicado contigo, Caro. No sé tú también qué opinas de eso, porque creo que habíamos comentado que gran parte de la crítica que se hace a sí mismo en la película, creo que es algo que ya la prensa ha hecho, ¿sabes? O sea, es como algo que ya se ha dicho muchas veces y creo que nada más lo toma Sí, y sí, lo sí, mete. sí. Entonces, o sea, sí se critica, Pues, pero Algo que a mí me incomodaba de estas escenas es que siento que sí se está criticando a sí mismo, pero también creo que él es consciente o era consciente que cuando la película saliera exactamente ese tipo de críticas le iban a hacer, entonces mejor se les adelanta y las pone él Se en su cura en película. salud. se cura en salud. Sí, exacto, y pues ya no podemos decir nada porque él ya lo Ya está lo hizo. criticando dentro de la película y ya no podemos Que decir también nada. puede ser, Lo ¿eh? cual yo celebro, También me podría parece un ser. recurso maravilloso. También podría Puede ser. ser interesante. Ahora, hablemos un poco, antes de pasar a la foto y cuestiones técnicas, me gustaría que platicáramos de esta parte que duele, ¿no? Esta parte que sí incomoda, ¿no? Esto desde el privilegio, ¿cómo cuenta un poco desde el privilegio? Y si hay escenas que sí incomodan, esto que cuentas de la playa y otras escenas que, bueno, pues el tipo sí está desde un privilegio y sí puedes llegar a ser chocante, ¿no? O sea, en un momento determinado, si uno no lo ve como pues, una película, me siento y veo la película y lo que me quiere decir la misma película, si uno está metido en un contexto de la vida normal, cotidiana, puede llegar a ser chocante ciertas escenas que sí dices, bueno, pues que está muy, muy, pues eso, ¿no? Se nota mucho la diferencia entre clases sociales, pero que es algo que ocurre en el país, ¿no? No sé qué opinan. Yo, a ver, este asunto del privilegio, que me parece que es algo que entiendo ha sido criticado, digamos, es un cineasta, ¿no? No es un periodista. Yo siempre he tenido esta idea de que el cineasta no tiene por qué ser completa y totalmente objetivo en su obra. Es una idea que yo tengo, Sí, sí, ¿no? Que por supuesto es discutible. Pero creo que no tiene por qué hacerlo desde otro lugar, ¿no? Además, digo, yo creo que todas las personas estamos en donde estamos por lo que hemos hecho con nuestra vida, O ¿no? donde nos tocó nacer también. También, yo creo que a él le tocó un poquito adelante la carrera, pero tomó decisiones en su vida que lo han llevado
estar en este lugar en el que se encuentra y a tener el éxito que ha tenido y, o sea... Nada es regalado, hay un trabajo serio, profundo. Yo y creo, muy ¿no? Porque fuerte. de repente Sí, esta sí, cosa sí, del sí, privilegio se ve como que se denosta, ¿no? Está ahí, pues sí está ahí, porque yo creo que ha trabajado por ello, sí, 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 desarrolló un talento que tenía. Yo recuerdo a Iñárritu haciendo... Hay una producción que le hizo en Canal 5 que se llamaba Detrás del Dinero, estoy casi seguro, ¿no? Ajá, era un programa donde a través de un billete que iba pasando a distintas personas Exactamente. se contaban otras historias. Una cosa rarísima que hicieron en Canal 5 que jamás sí. lo han vuelto a hacer, Sí, sí, ¿no? recuerdo. Duró creo que 2 o 3 fines de semana. Ujú. O sea, fue una como miniserie que pasaron el sábado a las 8 de la noche, de 8 a 9, y luego el siguiente sábado, y luego el siguiente sábado, una cosa así. Sí, sí, sí. Hace 20 y tantos años, Sí. antes de Amores Perros, ¿no? Después se fue a Polonia, tengo entendido, entendió más del cine. Y pues sí, él mismo habla de este privilegio en la entrevista que no se da, en la imaginación de la entrevista, ¿no? Bueno, y hasta la conversación que tiene con su hijo, ¿no? Yo creo que ahí es donde él entiende su privilegio y también lo critica o se siente conflictuado por el privilegio que tiene, porque en esta escena su hijo por momentos habla inglés, ¿no? En el desayuno. En el desayuno. Sí. Y él le dice, oye, estás aquí, no habla en español. Y tiene este como choque. Entonces yo creo que él también disfruta su privilegio, pero también está en una posición en la que se siente incómodo con él, como que no entiende bien cómo dosificar esta parte, y creo que es algo que proyecta muy bien en la película con respecto al privilegio. Bueno, ahorita que hablabas de eso. Sí, pero además lo pone de manifiesto, Lo ¿no? pone O sea, de- lo pone ahí. Descaradamente. Sí, sí, sí. Descaradamente. Sí, muy Sí, valiente, sí, ¿no? sí, claro. Muy valiente hacerlo en este país. Sí, sí, sí. Sí, sí lo creo, muy valiente. Bueno, y en cuanto a lo técnico, les pregunto sobre, por ejemplo, la fotografía, que me parece impresionante, ¿no? Utiliza estos lentes enormes, bueno, no enormes de tamaño, sino de la angulación. Sí, hay Son un gran angulares. angular a cada rato. Claro, claro. Y luego en habitaciones pequeñas utiliza los angulares grandes, Ujú. lo cual ahora se empieza a usar más, ¿no? Que es algo extraño en el cine de pronto. Lo utiliza mucho, pero en general la fotografía está impresionante, Sí, ¿no? está O sea, increíble. sí, hay un trabajo desde el principio, la parte del desierto, lo de la ciudad, todo, el diseño de producción, de vestuario, todo es impresionante. Realmente Sí. hay un trabajo, el del sonido, lo que decías, Caro, qué cosa el sonido. Me parece que se tardaron un año trabajando el sonido. O sea, sí hay un trabajo técnico muy puntual, muy bien hecho. ¿Qué Sí, pues opinas? es que al final de cuentas a nivel técnico creo que no hay nada que reprocharle a la película. No, y O hasta sea, aplaudirle, ¿no? Más y bien. como decíamos, creo que también lo platicábamos en la mañana, Ujú. Alejandro es un gran director, pero también sabe escoger a las piezas y a las personas indicadas para hacer que su película funcione, ¿no? Pero en esta vez no pudo tener a Lubezki, pero pues estaba Darius Khondji haciéndole la foto, y no sé qué opinan en la secuencia de Chapultepec, está impresionante. O sea, esa Ujú. secuencia está la secuencia también de la fiesta. Ujú. O sea, visualmente es preciosa, entonces yo creo que sí es intachable la parte técnica en su No, la película. pirámide, todo, o sea, Sí, en todo. realidad sí está increíble. ¿Qué otras películas hizo este director de fotografía? A ver, Estábamos Seven. recordando, yo la primera vez que me fijé dije, ¿quién hizo la foto de esta película? Y era Darius Khondji, fue Seven. Yo Ujú. recuerdo Seven. Ujú. Y ahorita, antes de empezar el programa, recordábamos Está Delicatessen, me Ajá, parece, de Delicatessen. La Jean-Pierre ciudad de los Jeunet. niños perdidos. Armageddon también. Time. Ciudad de los Niños Perdidos. Sí, la Ciudad de los Niños Perdidos. También. Son, de y son Genética, películas ¿no? que justamente son como visualmente extrañas, ¿no? Como deformes un Ajá, poco, ¿no? eso, Y eso. justo así también es esta película, y siento que eso aporta lo que decíamos de la farsa, que es un poco, justo por los grandes angulares se siente de repente un poco deforme, y eso aporta que sintamos este tono de farsa. A ver, ahora, pero incluso visualmente, y hablando de la foto, no sé qué piensan ustedes, me parece la película más ligera en la filmografía de González Iñárritu, en términos visuales. Yo creo que Amores Perros es bastante más densa. Y bueno, no se diga Babel, 21 gramos, Beautiful, ¿no? Es Birdman, difícil de ver. claro. Creo que esta es bastante más ligerita, y en general creo que la película es, yo diría, no sé de qué otro adjetivo ponerle, me parece la película más ligera en la filmografía de González Iñárritu. Además, es una comedia, ¿eh? Finalmente Sí, sí. es una Ujú, comedia, Ujú. como ya lo había hecho con Birdman, pero tenemos una comedia cuando sus otras películas son
dramononones, ¿no? Creo que visualmente también lo que logra con el director de fotografía es hacer una película que resulta pues, más ligera que el resto de su filmografía. No por ello menos interesante, ¿no? No por ello menos lograda. A mí visualmente me capturó desde que está el pasillo del hospital, cuando está dando a luz su esposa. Que Sí. Claro, es una escena muy impresionante. Desde ahí yo dije, wow, aquí hay un trabajo de fotografía tremendo. Sí. Pero bueno, en ese sentido yo creo que hay dos Iñárritus, ¿no? Este Iñárritu que tenía estas historias más densas, que las hacía con Guillermo Arriaga, y a partir de ahí, cuando ya no las está haciendo con él, pues empieza un poco más de comedia, que es Birdman, que es esta película, pero a final de cuentas, pues sí, Que es una comedia finalmente crítica, ¿no? No es la claro. comedia que estamos acostumbrados, que como jaja me da la risa. No, la que hace Iñárritu, ¿no? O sea, Birdman es una comedia muy crítica. Claro. Y bueno, esta, digo, yo creo que Por pasará supuesto. a la historia y en años la contemplaremos como una crítica pues, al país. Y, en fin, no sé cómo vaya a Pero envejecer esta peli. No sé cómo vaya a envejecer, Sí, es sí, buena sí. pregunta. Sí. Pero digamos, la primera película que hizo después de Arriaga fue Beautiful. Ujú. Y es una cosa Sí. súper densa, ¿no? Sí, también, claro, sí, claro. Sí. Tú ibas a decir algo, Caro. Sí, iba a decir que me parece que es una combinación muy extraña la película y es interesante. A mí me gusta la combinación, o me gusta que se haga al menos, porque por una parte, o sea, es una película que sí es mexicana y que habla sobre muchas cosas, sobre la mexicanidad y sobre cómo se siente él, y que sí está construida a partir de algunos elementos que son mexicanos, a pesar de que ya esté... De afuera, ajá. sí, de que él ya esté por allá en los United. Pero aún así, pues la trae aquí y empieza a hacer su película aquí con personas de otros países, y creo que la fotografía es muy interesante para hacer una película mexicana. No pienso que así es como tenga que ser siempre la fotografía aquí o a lo que debamos de aspirar, pero sí es increíble, ¿no? Si estás como habituado a ver el cine mexicano y a ver cómo se hace la fotografía, pues hay solo 2 escuelas aquí, todos hacen una fotografía que sí es muy preciosa, pero que parte de esas escuelas. Y aquí traer como a otro fotógrafo hace que la fotografía sea completamente diferente, ¿no? Creo que aquí es muy simétrica, yo siento que es muy simétrica, con unas líneas muy marcadas la fotografía aquí en México, y aquí en esta película, lo que hablaba, ¿no? Es muy deforme, ¿no? Por los grandes angulares, tiene muchas curvas, es muy extraña, pero sí es muy preciosa. Y sí, no creo que se deba de hacer siempre así, pero es un increíble ejercicio el hecho de que la haya traído a hacer aquí y que hable de tantas cosas y que sea esta combinación. Sí, Sí, no había pensado eso, ¿eh? Es verdad, sí está como hay cierto desorden, digamos, caos en la foto y en los elementos que Sí. acomodan, no están estas líneas marcadas. Bien, en el sí, es cierto, aeropuerto, es por cierto, ejemplo, Caro. parece que alguien agarró una cámara. Sí, o sea, claro. sí, totalmente de acuerdo. No hemos hablado, perdón, de este asunto, que creo que es muy importante hablarlo, que es un tema fundamental en la película. Es que ahora que mencionabas, Caro, que él vive allá, el asunto de la identidad y de los problemas de identidad que él mismo expone, que es algo que no habíamos tocado, simplemente no quisiera dejar pasar el tema. No, sí. Y la escena del aeropuerto, ¿no? Este asunto de, es que este es mi hogar, y cómo se pone de que le digan que no es su hogar, y el asunto del desayuno, cuando su esposa le dice, oye, Sí. es que cada vez que alguien habla mal de México, hablas maravillas de México, pero tú cuando alguien no habla mal de México, te la pasas hablando mal de México, Claro. y de los problemas que tiene México. Él está en esta... ¿no? Y que también creo que abiertamente lo dice, tengo un problema de identidad, mis hijos crecieron acá, pero creo que es un tema muy, muy interesante para él en la película y que es una problemática suya, que está relacionado con un tema de migración que se toca también en diferentes niveles, me parece, en la película. A mí eso me parece, no sé, brutal, porque siento que por una parte la metáfora que él utiliza para hablar sobre este estar y no estar en México, estar en los dos lugares, de la frontera y toda la arena, me parece que es muy bonita y me parece que es muy creativa, pero también creo que es horrible, ¿no? Que justamente este sujeto tiene cierto privilegio, ¿no? Y está hablando Sí. sobre la frontera y sobre esto y sobre sentirse atrapado ahí. Y pone incluso a los migrantes que sí están sufriendo una situación horrible dentro de la frontera y él se ve reflejado con ellos. Pero es una cosa brutal porque por una parte siento que es muy bonita y muy inteligente de su parte, pero por otra es muy dolorosa, ¿no? Pero, y es que no es la primera vez que hace eso, ya había hecho esta experiencia en realidad virtual que era Carne y Arena, ¿no? Creo algo así, era una experiencia que
que era en realidad virtual, donde te metías y podías vivir tú lo que pasaban los migrantes en la frontera. O sea, no es la primera vez. 21 toca gramos ese tema. también tiene una Claro. historia de la frontera y demás, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, es un tema que a él le preocupa. Y eso que dices, Caro, él en la escena del desayuno se autonombra un migrante. Creo que las palabras que usa en la película es que nosotros somos migrantes de primera clase. Sí. Sí. Descaradamente, ¿no? Horrible. Explicándole a su hijo, Ajá. explicándole a su hijo el asunto de la migración, cuando él le contaba su experiencia, ¿no? Dizque de documentalista, que tiene el personaje pues tal cual. Y en esta discusión, él dice, bueno, es que también entiende, nosotros somos migrantes de primera, ¿no? Sí, es un tema, es todo un tema, ¿no? Y creo que tiene muchas lecturas también. Y que forma parte del país, ¿no? Es un país tan diverso, tan grande y con unos extremos tan enormes que tanto migrante es este señor que ha ganado no sé cuántos Óscares, bueno, en este caso periodista que le va muy bien, como las otras personas que, bueno, pues que cruzan y que se pueden morir y que la pasan muy mal. Esos dos, es ese el rango de este país, es enorme. Sí. Las diferencias que hay en cuanto a lo económico, en cuanto a los estatus y demás, y lo pone, ¿no? Y además se pone él y lo dice como tal, ¿no? En ese sentido me gustaría preguntarles algo también, retomando un poco lo de migración. Lo platicaba con un profesor en una clase, que esta escena del aeropuerto en donde él está, donde él se empieza a pelear con otra persona porque dice que sí es su casa, o sea, sí él sí vive ahí, es residente de ahí, y el otro le menciona que no, ¿no? Y tiene esta como pelea. Pero hay una cosa muy interesante que platicábamos ahí, que se armó un debate, que es que justo la persona que se lo está diciendo tiene rasgos mexicanos. mexicanos o latinos, ¿no? Vamos a decirlo Sí, así, sí, ¿no? sí. No recuerdo muy bien las palabras de mi profesor, pero sí comentaba que era algo que no había amarrado bien, que a lo mejor hubiera sido un poco más duro y un poco más crítico si esta persona que le hubiera dicho esto hubiera sido una persona que tuviera rasgos norteamericanos. Pero A creo final que de cuentas no. termina siendo claro, o sea, lo hace porque es una crítica, Sí, sí, sí. pero sí, o sea, como que entrábamos en ese debate de si había estado bien o no había estado bien. Yo personalmente creo que a final de cuentas como crítica funciona y está ahí, pero no sé si está amarrando tan bien como debería. Es que ocurre. Claro. Ocurre mucho en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay ya un gran grupo, pues que ya nació en Estados Unidos, pero que, bueno, de ascendencia mexicana o latinoamericana, que se asumen ya como norteamericanos y denostan a los... bueno, creo que no nada más en Estados Unidos, ocurre en todos los lugares donde hay fronteras y donde hay esta migración o transmigración, que ya es un concepto ya que le da la vuelta incluso. Creo que ocurre mucho eso, ¿eh? Y es que al final el rasgo no te da la nacionalidad, entonces pues tú puedes tener lo que sea y sigue siendo de esa parte, ¿no? Creo que desde ahí venía un poquito la crítica que decía, ¿no? Pero digo, al final del día o sea, lo pone ahí y también es criticable. Y yo diría que incluso deja la pregunta ahí, ¿qué es la nacionalidad, no? Finalmente, ¿qué es lo que te hace ser un mexicano? ¿Qué es lo que te hace ser no mexicano o ser de Estados Unidos? O sea, finalmente deja el cuestionamiento ahí, porque las raíces están, pero en estos lugares fronterizos donde, bueno, hay que 30 millones de mexicanos que viven ahí, pues estas líneas están ahí, o sea, políticamente están marcadas, pero en cuanto a lo cultural, pues empiezan a perder, ¿no? Es ahí como un limbo que está ahí entre México y Estados Unidos, como insisto, en muchas fronteras de muchos lugares, pero en este en específico me parece un fenómeno bien complejo, ¿no? O sea, que hay una transculturación ahí, ya se empiezan a combinar y Bueno, demás. y ya lo decía precisamente Alejandro, creo que fue en Cannes, pero si no lo dijo ahí, por lo menos lo dijo, que era demasiado mexicano para los americanos y demasiado americano para los mexicanos. Él lo decía así, ¿no? Y sí, o sea, se justifica, pero yo le creo. Y hablas de él y dices Alejandro como si lo conocieras. Bueno, Es tu amigo personal. es tu amigo personal, Yo qué lo quiero bonito. mucho. Sí, no, Yo lo quiero mucho. Ok, muy bien, muy bien. Sí, Pero no me lo gusta conoces mucho. personalmente. No, ojalá. Hijo, qué un día. envidia, si lo ¿Tú sí lo conocieras. conoces? No lo conozco. Si un amigo Lo se conoce, sienta en lo un vas a ver. café Ajá. que dice, fíjate que yo de la migración pienso esto, y fíjate que yo siento que, digo ahora diciendo tú en broma que es tu amigo, que yo siento que me siento mal de que mi papá nunca me dijo que me quería o que estaba orgulloso de mí, y fíjate que a veces no sé si soy yo buen papá, y fíjate que un amigo que nunca te diga eso, lo valoras, Claro. ¿no? Sí. Creo que es lo que Iñárritu, estoy defendiendo mucho la peli, pero creo que es lo que Iñárritu hace con esta película. Claro. O sea,
está exponiendo al público, pues, yo soy así, así, y dudo, pienso esto y esto y esto, y se acabó, ¿no? Y creo que si fuera un amigo lo valoras, ¿no? Sí, Dirías, claro. Sí, te yo lo generaría valoro. una opinión, te provocaría reflexiones, Claro. etcétera, etcétera. A mí me parece que esta película lo logra, ¿no? Sí. Pero Sí, bueno, se logra insisto bastante. con las figuras, ¿no? Es una figura muy fuerte, es Sí. una imagen muy fuerte que tiene este país, además de representación. Finalmente, mucha gente se siente representado por él. Cuando gana un Oscar, sientes que tú ganaste el Oscar o demás. Cuando gana un piloto, una cosa de Fórmula 1, que en realidad nadie puede llegar ahí a menos que tengas todo el dinero del universo, pero bueno, uno como es mexicano y sale la bandera, sientes como que, me toca, o el equipo de fútbol. Entonces creo que él es una figura de representación como los otros 2 o 3 directores, y creo que eso pues también le pone difícil la circunstancia, ¿no? Le pone difícil la situación porque finalmente haga lo que haga, diga lo que diga, no va a ser como, pues todo el mundo le va a parecer, ¿no? Siempre va a encontrar como puntos a favor y puntos en contra. Y siendo él una figura tan, pues, tan importante, ¿no? Finalmente lo que diga o lo que no diga o cómo lo diga tendrá trascendencia. Me parece que pues no, nunca he estado yo en esa situación, no tengo idea lo que sea lo que es estar en esa circunstancia, ¿no? Claro. Sí, Bueno. pero lo comparte, ¿no? Te imaginas, tenemos capacidad de imaginación. Yo nunca he vivido 20 años en Estados Unidos, ¿no? Viví en la frontera un tiempo de mi vida, Sí, pero sí, no, sí. no en Estados Unidos. ¿Qué se sentirá? ¿Qué problemas de identidad generarás después de tanto tiempo? Que tus hijos te hablen más en inglés que en español. Deben ser una serie de circunstancias y que creo que mucha gente vive. No tal vez de la posición económica que él tiene, ¿no? Pero creo que es un asunto que es interesante tratarlo, ¿no? En este país y ponerlo ahí sobre la mesa. Sí, sí, No, pues sí. mira, justo estoy pensando algo que me pareció curioso. Creo que no hemos hablado realmente del personaje de la película, No. o no hemos hablado gran parte de la película, nos hemos pasado hablando de Alejandro Y de lo que pensamos en claro, general y y no me- del personaje, claro, sí y me tienes está, razón. me está empezando a crear esta idea de, wow, o sea, hizo una película y estamos hablando de él en lugar de estar hablando de gran parte de lo que sucede, porque al final del día, sí es una película que habla de él, claro, es su vida, y de hecho hay partes donde está platicando con su hijo y menciona cuando él se fue a grabar Babel y todas estas ondas. Pero bueno, no creo que no hemos hablado lo suficiente de lo que es la película en términos narrativos Sí. para lo que dio. Hay muchos elementos simbólicos, ¿no? Podríamos ver que hay muchos, hay metáforas, algunas muy bien logradas, otras que están Otras que ahí te nada avienten la más, cara. otras que te avienten la cara finalmente. Esto de estos animales que viven en el agua, ¿cómo se llaman? Ajolotes. De los ajolotes me parece brutal, así me parece impresionante que, bueno, él tiene el infarto cuando se le caen los ajolotes que le llevaba a su hijo. Y bueno, que son animales que solamente se dan en el lago de Texcoco, que se dan en ciertas zonas del centro del país, en todo el mundo solamente se dan ahí, y que se le caigan de esta bolsa de agua, lo que simboliza eso, lo que se estén ahogando, y también vemos el desierto. O sea, sí hay unas metáforas bien complejas, bien profundas, bien bonitas, y hay otras que sí nos avientan en la cara. Lo de Chapultepec me parece como la más fuerte a lo mejor, o lo del baile también es una escena narrativamente muy bien construida, ¿no? No corta, no corta, o sea, hace un plano secuencia larguísimo y va y está el sonido y todo, o sea, realmente hay complejidad en la construcción de esa escena y en general de toda la película, ¿no? O sea, sí creo que narrativamente y también en la cuestión de actuación, lo que decías de Jiménez Cacho, y en general de todos los actores, pero Jiménez Cacho, wow, o sea, wow. No. Está en un nivel altísimo Jiménez Cacho en esta película. Sí. Tremendo. Y creo que por encima de las demás personas que actúan en la cinta, que no me parece que estén haciendo mal, pero sí destaca Jiménez Cacho. Una metáfora tremenda, que además creo que es de la más importante, porque me parece que es prácticamente lo que le da el título a la película, es el asunto del personaje de Mateo, este bebé que la primera vez que lo ves, resulta que él no quiere nacer, ¿no? Que además es una cosa muy interesante también para las nuevas generaciones. A ver, la serie, perdón por esta analogía por esto que voy a decir, pero Euphoria, esta serie de HBO, así empieza, ¿eh? El personaje de Zendaya no quiere nacer. Empieza en el vientre, en el útero, y dice, me sacaron a fuerza de aquí, ¿no? Yo no quería salir de aquí, yo no quería llegar a este mundo. Empieza la película o sea, hay un asunto
generacional ahí fuerte, y el personaje de Iñárritu dice, bueno, es que mi hijo no quiso nacer, ¿no? Pero parece que fue el propio bebé el que dijo, es que no quiero nacer, y el doctor dice, oiga, que no quiere nacer, ahí va para adentro otra vez. Desde ahí dices, y luego hay una escena de cama, digamos, en donde otra vez algo sucede con este personaje, metafóricamente, de manera, a mí me parece espectacular, y que termina guiando emocionalmente también, creo que mucho de lo que va pasando con el personaje en la película. Este dolor que siente por no poder superar Así es. la Sí, muerte justo de yo su también hijo. quería hablar de esa parte que me parece muy interesante. Yo sí creo que sí es una de estas metáforas que nos está aventando en la cara. Yo creo que, Sí. yo creo que ni siquiera le podría llamar metáfora Sí, por no, cómo está nos súper la en tu avienta en cara, la cara, claro. pero aún así creo que es muy fuerte y me parece interesante el hecho de que sí esté hablando de cómo a los hombres les llega a afectar la pérdida de un hijo, su relación con la paternidad, que es algo que no se suele hablar tanto y que pues a lo mejor muchas personas piensan que los hombres no padecen, pero a él le afecta casi toda la película, ¿no? Y es algo que le ha afectado Durante su vida. durante su vida. No quería decir durante su vida porque Pero sí, ¿no? sentía que ya estamos hablando de la película, ¿no? De Iñárritu. No, es que Pero a ver, sí. uno entiende que son las dos cosas. Claro. Sí, pero... Y es interesante, ¿no? Esta parte donde están en la cama y vuelve a salir, porque creo que también simboliza el hecho de que, a pesar de todos los años que han pasado, la pérdida de este hijo sigue colándose dentro de su intimidad con su esposa, ¿no? Es algo que ninguno de los dos va a poder jamás superar y es muy fuerte, ¿no? Y de repente... Creo que es valioso que lo haya hecho. De repente a mí me incomoda un poco porque también siento que es un poco violento, ¿no? La forma en que lo presenta y que incluso puede llegar a ser poco empática con otras personas, pero también entiendo que él está hablando de sí mismo y es la manera en la que él considera que puede comunicar mejor cómo se siente el estar encerrado en esto y no poder dejar ir al niño que perdió. Que aparte es súper violento cuando corta el cordón, que es una parte de ya olvídalo. O sea, Sí, olvídalo sí. ya. Es como de ahorita Almodóvar, ya, ¿no? o sea, en este momento, sácalo de tu Así vida lo porque te va a hacer siento. daño, ¿no? Y Sí, creo sí, que sí. eso es muy Y que interesante. fíjate, esto que dice Caro, que ni siquiera lo había pensado, pero es cierto, es pues un hombre del siglo XX, ¿no? Ujú. La dificultad de poder expresar las emociones, nos enseñan a que te lo tragas todo y ahí te arreglas en tu vida como puedes, no puedes expresarlo y en efecto él lo trae ahí, lo está jodiendo todo el tiempo, lo está molestando. Es verdad, es verdad. Y sí, yo sí, lo que les decía, yo sí veo como de Almodóvar un poco esta forma de presentarlo, que sí es hasta pues, medio burdo, ¿no? Cómo lo van a Sí. regresar ¿Cómo y lo van a demás. regresar? Sí saca de onda, pero sí, creo que va con el tono, ¿no? El tono fársico, el tono exagerado, hasta de pronto no llega a la vulgaridad, en este caso, este tipo de farsa que hace él, pero en general hemos visto películas fársicas que pues, sí llegan a extremos que dices, "Ugh", no, demasiado. Y aquí no sucede, No, me no, parece, no, no, de no. ninguna manera. No. Muy bien cuidado, muy fino. Y también la escena de, bueno, a mí me gustaría mencionar eso, la escena que tiene con su papá. Me parece una escena muy bonita. Sobre todo porque yo tengo mucho cariño a mi papá, entonces cuando vi esa escena, pues sí, ¿no? Tampoco creo que sea una metáfora porque está muy en tu cara, Sí. que es todo mundo, todos nos hacemos chiquitos ante nuestro papá, ¿no? O sea, no importa qué edad tengamos. Con su cabezota, ¿no? Exacto, y no importa qué tanto Sí. hayamos logrado, ¿no? Cuando estemos frente a nuestro papá, todos nos hacemos chiquitos y eso me parece una escena muy bonita también por cuestiones sentimentales mías, pero me parece una escena muy bonita que también se une con la de su mamá, ¿no? Este personaje tiene un acercamiento con su papá y con su mamá, y creo que el de su mamá también es un acercamiento muy bonito que tiene, y en general creo que este personaje sí va pasando por distintas etapas de su vida y por distintos momentos importantes que tiene él antes de aceptar su muerte y antes de morir, ¿no? Y decirle a su familia, ustedes quédense allá, yo ya, y aquí estoy bien, todo chido, y creo que eso es muy importante, que sí este personaje, sientes que sí es un personaje que existe, o sea, sientes que sí tiene cosas que le importan, que le duelen, y otras cosas que pues, a lo mejor las ve normal, o sea, que no son tan trascendentales. Sí. Y cuando seas papá, si llegas a ser papá, esa escena te va a pegar doble. A la inversa. Te va a pegar en ambas vías. Sí. Por supuesto. Wow. Sí. Es a lo que me refería de pronto. Wow. Hay tantos aspectos de la vida de este personaje que nos presenta de manera, me parece algunas muy emotiva, que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en
alguien que no se conecte con algo de la película. Creo que eso es, yo por eso me gusta, insisto, esa película, con lo que dije al principio, que tiene muchos elementos que pueden ser, pues los puedes ver como por encima y ya, pero creo que si se profundiza, o sea, sí deja muchas preguntas, deja muchos cuestionamientos la película, y que yo pienso que va a envejecer bien, o sea, yo creo que sí va a envejecer bien, a lo mejor no le ha ido muy bien ahora, o no lo sé, pero creo que no, pero creo que va a envejecer bien, deja muchos cuestionamientos ahí que si uno profundiza, es complejo lo que nos está presentando, creo que es demasiado, y eso también es un shock, es más fácil decir, bueno, es un tipo que habla de sí mismo, engreído, porquería. A profundizar y decir, bueno, ¿qué me está tratando de decir, no? En realidad creo que es de mucho valor lo que hace, no solo valor de valentía, sino de valor de precio, pues, en cuanto a lo social, lo antropológico. Y como decías, quizá en lo visual está bien hecho, técnico, a lo mejor no es nada del otro mundo, está muy bien hecho, pero aún así yo creo que sí es una gran película y auguro que envejecerá bien y será referente más adelante de algunas otras obras. Seguro que sí, ¿no? Y ¿sabes qué? En términos de narrativa cinematográfica, en clase de repente hay siempre alumnos que te hacen la pregunta así al límite, ¿no? Estás hablando de algo de tiempo, la elipsis o yo qué sé, pero profe, si pasa esto y esto y esto, tenemos material ahí en esta película, pero para llegar a un montón de recursos de esos que casi nunca hay. O sea, ustedes como profesores sí sienten que pueden tomar cosas, elementos de esta seguro. película para enseñarlos. Para enseñar algunas cosas, sí. Sí, o sea, creen que es así de completa. Sobre todo algunos casos extremos de manejo de algunas cosas, por supuesto, sí, Claro. sí. Okay. Sí, para mí el tono me parece impresionante y lo que cuenta, ¿no? En realidad cuenta algo que finalmente no conocemos, que es el paso de la muerte, de la vida a la muerte. Es algo que realmente no conocemos, nadie conoce, bueno, se supone, y que nos lo cuenta. Entonces, finalmente, pues sí es ficción. O sea, nadie puede decir que no es real lo que está contando porque está contando algo que finalmente es ficticio, porque nosotros no sabemos finalmente qué ocurre en esa transición. Y de eso se trata la película, la transición que tiene un personaje desde que se muere hasta que va a otro lugar o que su momento de muerte, ¿no? O sea, esa película que vemos en las caricaturas cuando se muere alguien y ves la película de su vida, es lo que estamos viendo en realidad. Entonces, pues puede no gustarnos, pero narrativamente no podemos decir, ay, hay un error, pues no, está perfectamente justificado todo, ¿no? Está perfectamente cuidado. Y lo técnico, pues Dios mío, ¿no? El sonido, la imagen, la iluminación, todo, qué cosa, ¿no? El diseño de producción, qué cosa. O sea, sí, la casa, todo está muy bien cuidado, todos los elementos, la televisora, todo, me parece súper bien cuidado, el aeropuerto, todo, o sea, por mínimo que sea, está muy, muy bien. Sí. Bueno, ya casi nos despedimos, hay que platicar o hay que hacer alguna conclusión, ¿no? Pues personal o como quieran de la película. No sé quién quiere empezar. ¿Tú qué opinas, Karen? Pues yo opino que es un gran ejercicio sobre reflexión de sí mismo y también creo que nos puede aportar mucho el verlo a nosotros. A mí me estaba recordando, ahorita que hablábamos sobre cómo habla sobre estar en un bucle y esto, la película Synecdoche en New York de Charlie Kaufman, y a lo mejor a Charlie Kaufman en general, ¿no? Porque Synecdoche en New York habla sobre esto de escribir una historia sobre ti mismo y escribe otra historia sobre ti mismo y se vuelve así como una cosa interminable donde pues realmente no puedes llegar a conocerte, no solamente a conocerte y a reflejarte y a que los demás te conozcan a partir de una película, solamente puedes divagar un poquito. Y creo que Iñárritu divagó muy bien sobre sí mismo. Creo que sí hay muchas cosas que nos podemos llevar sobre eso. O sea, ¿dirías que ya te gustó más? Sí, ahorita... ¿Toda la plática? No, también que apenas en la semana que la revisé, también sentí que me había gustado más. Se mantiene en mi calificación de Letterboxd anterior, pero siento que... Es que nosotros fuimos a verla juntos, fuimos varios amigos a verla juntos. Y fue una experiencia... Sí, me imagino que a muchos, sí, no les gustó. Sí, claro. Pero este tipo de películas que no te gustan y luego sí te gustan o sí te gustan y que se va transformando, en lo particular son las que más me gustan. O sea, que no te quedas con una impresión desde el principio, sino que te hace que trabajes y que además con el tiempo se te va transformando y la vuelves a ver y ya es otra cosa, ¿no? Sí. Esas me gustan mucho.
Bueno, ¿tú qué onda, Daniel? Yo me gustó mucho, demasiado, y quiero mucho Iñárritu. Es lo único que tengo que decir. O sea, sí te gustó mucho. Sí, sí me gustó mucho. Sí, la verdad sí. Tenía sentimientos encontrados. Ahorita con esta plática ya los liberé. Pues es que Qué también hay bueno. cosas que entre platicar entre nosotros también aprendemos y entendemos de la película que no habíamos visto antes. Es que ese ejercicio, Sí. precisamente se trata de eso, esta parte del programa. Ese ejercicio cuando se hace, cuando uno comenta la película o que veas, la que sea, te haya gustado o no, con otras personas, crece, ¿no? Crece Sí. y con apasionados del cine, pues crece más Sí, sí. la perspectiva, o se te cae también, ¿no? También se te puede caer, que casi no ocurre, pero sí puede ocurrir. Bueno, ¿te gusta toda la filmografía de Iñárritu? A ti. Beautiful no tanto. Beautiful, no Pero tanto. todas las demás me encantan y me parece un director increíble. Ok, Sí. ok. ¿Está alguna de esas pelis en tu top 10? Pues yo que sí, Amores Perros. Ok. Es que yo amo Amores Perros. Ok, ok. La he visto ok. 5 veces, 6 veces. Está increíble, Ok. me encanta, me encanta. Ok. No, yo Birdman así la tengo en mi top 10. Bueno, tú, Enrique. Yo creo que Bardo es... Bardo, dijimos el título completo de la película. No. Se llama Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Yo creo que es una tremenda película que hay que ver. Yo creo que va a envejecer bien. Me parece que es valiosa en muchos aspectos. Me llama la atención además que coincide en un año en el que otro gran cineasta, que es Steven Spielberg, hizo una película sobre sí mismo y sobre su amor por el cine, pero de alguna manera también con una versión de sí mismo en pantalla, nada más que aquí es que llega apenas al inicio de su adultez, ¿no? Ese personaje, y que haya sucedido en el mismo año. Pero creo que Bardo es una película que hay que ver, que hay que dejarse llevar, ¿no? Por ella un poco, y llegar a las reflexiones que la propia película te vaya llevando y a las emociones, porque también me parece una película muy emotiva que te vaya provocando, ¿no? Y yo sí, además, personalmente, creo que un poco como Daniel, siento siempre una conexión particular con González Iñárritu y en general su filmografía me gusta muchísimo y coincido contigo, mi favorita es Birdman. Ah, por también supuesto. Birdman. Sí, Ok, de la ok. filmografía de Iñárritu, sí. Ok. Pero ojalá que habrá quien nos está viendo ahora que diga, de eso que dijo no es cierto, yo odio a ese. O habrá quien diga, claro, qué bueno que lo dijeron. Pero creo que es el chiste de tener un programa así, de poder hablar de estas cosas. Y siempre hablar de cine, pues para mí es un placer y un privilegio, además. Muy bien, muy bien. Y en efecto, de eso se trata, ¿no? De dar nuestros puntos de vista. Seguramente mucha gente no estará de acuerdo, pero bueno, de eso se trata también el arte. Pues a gente le gusta, a otras personas no les gusta y todas las opiniones finalmente están ahí y son válidas o no, según el contexto en el que se realicen estas opiniones. Entonces, pues finalmente, pues les agradezco mucho que hayan estado acá y que seguramente no es la última, haremos más programas de este tipo donde podamos criticar, platicar sobre películas, que creo que es lo mejor que existe en el universo. Después de hacer cine, creo que lo mejor es hablar de cine. Es maravilloso. Y bueno, pues les agradecemos a usted por habernos acompañado en este programa ahora de formato distinto de Cameo WAP. Y pues nos vemos la próxima semana. Soy Rodrigo Durana. Gracias a Alberto Rosales en la producción. Hasta luego.